Sale. Hola, les voy a platicar sobre, bueno, les voy a enseñar la conferencia que voy a dar mañana en la ciudad de Mérida, en donde me pidieron que hablara sobre el sistema endocannabinoide, la actualización del sistema endocannabinoide, y para abordar este desmadre, lo que les voy a dirigir esta presentación hacia dos problemas muy interesantes en donde está implicado el sistema endocannabinoide, ¿no? Uno sería, ¿el cannabis produce esquizofrenia? Y la otra pregunta que veríamos en este video sería, ¿el cannabidiol realmente es un antipsicótico? O sea, son dos efectos totalmente contradictorios, ¿no? La siguiente. Anda, pues. Bueno, entonces, fíjense bien, vamos a hablarles de un poco, antes de empezar a hablar de los cannabinoides, de la esquizofrenia. Y la esquizofrenia es una de las enfermedades más devastadoras que le puede ocurrir a un ser humano, porque no nada más le den la torre a la persona que está afectada por la enfermedad, sino desmadra todo el núcleo familiar, ¿no? Las personas con esquizofrenia son brutalmente disfuncionales y no tienen cabida en un esquema productivo en una sociedad desde la época antigua de los griegos romanos hasta nuestros días, ¿no? Ahorita, la siguiente, por favor. Bueno, antes de que les comente esto, miren, yo creo que no hay una ilustración más padre, Ulises, que esto, y este dibujito que les voy a enseñar corresponde a las ilustraciones que hacía un tipo que se llama Louis Wayne, de Bruce Wayne. Bueno, este es Louis Wayne. Y Louis Wayne era un ilustrador de cuentos de niños en el siglo XIX. Entonces, era como el Walt Disney de esa época, no había películas, había libros y él los ilustraba, y fue una de las primeras personas que humanizó a los animalitos. Este cuate, más o menos como a los 25 años, empezó a tener su primer brote psicótico, y a lo largo de los años siguientes, él era adicto a pintar gatos. Y fíjense cómo va deteriorándose su proceso cognitivo y ya como al final de cuentas se acaba pintando los gatos. Pero lo más interesante es que cuando empezó con las broncas de esquizofrenia, pinta un gato que tiene la cara de perplejidad. O sea, esto. Sabe que algo está mal, pero no sabe qué onda. Esa es la fase perpleja que decían los psiquiatras antiguos, ¿no? Que todavía existe. La siguiente. Bueno, entonces fíjense bien cómo está el rollo de la esquizofrenia. Y resulta que los datos clínicos, la esquizofrenia existió desde que el hombre es hombre, pero los datos clínicos, o sea, la manera en la práctica clínica para diagnosticar de manera adecuada si una persona tiene esquizofrenia o no es esquizofrenia, fueron definidos a principios del siglo XX por dos de los estudiosos clínicos más importantes de la esquizofrenia. Uno es Emil Kraepelin y el otro es Eugene Bleuler. Ellos dos estudiaron muchos esquizofrénicos y dijeron que la sintomatología que tiene un esquizofrénico se compone de un conjunto de signos negativos y un conjunto de signos positivos. ¿Qué quiero decir con los signos negativos? La esquizofrenia es una enfermedad que aparece más o menos entre los 20 y 25 años en los hombres y entre los 25 y 30 años en las mujeres, pero obviamente puedes tener adolescentes con esquizofrenia y puedes tener personas que pasan de esta edad con su primer brote psicótico. Entonces fíjate bien, un chavo que va a tener esquizofrenia, un niño que va a ser esquizofrénico de adulto, tú ya puedes inferir que tal vez tenga alguna bronca, porque estos niños son muy aislados del resto de las personas, tienen poca interacción social, hablan poco, están aislados, están completamente afirmados afectivamente, y pues así hay mucha gente, ¿no? Y no por eso son esquizofrénicos. Entonces lo interesante es que estas personas tienen una gama que estos datos que les siguen les dicen signos negativos, pero a eso de la pubertad, cuando aparece el primer brote psicótico, que es lo que decimos que aparece la locura, aparecen los signos positivos. El individuo empieza a tener ideas delirantes, empieza a tener ideas paranoides, empieza a tener una desintegración de sus ideas. Y es cuando se aplica aquí el término locura. Podría hablarles mucho de muchos esquizofrénicos, ¿no? Por ejemplo, es como un esquizofrénico que decía que no podía prender la computadora porque se iban a salir los survivos de la pantalla y se le iban a meter a la boca y no iba a parar de hablar, ¿no? Iba a hacer puras groserías. Bueno, entonces cuando remiten el cuadro psicótico, vuelven a aparecer los signos negativos y años después o meses después este individuo puede volver a tener el cuadro de la sintomatología de signos positivos, ¿no? Siempre que tengan los signos positivos necesitan la atención psiquiátrica, o sea, no hay otra manera, ¿no? Pero lo que se ha demostrado es que hay, conforme
un individuo esquizofrénico tiene un cuadro psicótico y luego otro y otro, hay deterioro cognitivo importante, algo pasa en el cerebro. Lo interesante es que la esquizofrenia siempre ha sido una enfermedad tabú y los estudios que se han hecho a finales del siglo XX han demostrado científicamente que en los esquizofrénicos, antes de que aparezca el primer cuadro psicótico, hay alteraciones estructurales muy importantes del cerebro. Es decir, las personas que tienen esquizofrenia tienen un componente genético en donde su cerebro está ensamblado de manera diferente. La siguiente, por favor. Bueno, entonces para platicarte esto es muy interesante porque la esquizofrenia está ligada a los genes. Si tienes un padre esquizofrénico, una madre esquizofrénica, tienes el 50% de ser esquizofrénico. Si tienes un hermano esquizofrénico, tienes el 50% de ser esquizofrénico. Si tienes un primo esquizofrénico, tienes un 25% de ser esquizofrénico. O sea, es un factor de peso muy importante y hay muchos ejemplos, ¿no? Esta es una familia muy clásica, la familia Gavin en los 50 en Estados Unidos, en donde eran 12 chavos, ¿no? Y siguiendo la probabilidad, porque uno de los padres era esquizofrénico, y resulta que de esos 12 chavos, 6 fueron esquizofrénicos, tal como se cumplía con la predicción. Lo interesante es que en la esquizofrenia están asociadas alteraciones de muchos genes. O sea, hay un problema de genes, de expresión de genes, y tú sabes que tenemos un gen paterno y un gen materno. Entonces se ha demostrado científicamente que existen algunos genes que están muy ligados a la aparición de la esquizofrenia, y uno de ellos es el gen que codifica para una proteína que se llama AKT1. Esta AKT1 es una proteína que tienen en todas las células que tienen receptores dopaminérgicos. Y lo que se ha observado es que la mutación de ese gen, si tienes mutados los dos genes, tienes una alta probabilidad de desarrollar la esquizofrenia. Pero fíjate qué interesante esto. Si tú tienes a una persona normal, con los genes normales, y consume un montón de marihuana, no desarrolla esquizofrenia. Si tiene alterado un gen y consume mucha marihuana, no desarrolla esquizofrenia. En amarillo tenemos personas que consumen cannabis ocasionalmente, y en azul las que nunca consumen. Entonces, consumas o no consumas cannabis, nunca vas a desarrollar esquizofrenia si consumas mucho. Pero si consumes mucho y tienes alterado los dos genes, la incidencia de esquizofrenia se eleva como a un 8%, 10%. O sea, como si tuvieras un familiar de tercer grado con esquizofrenia. Otro gen muy ligado a la aparición de esquizofrenia es un gen que codifica para una enzima que se llama catecolamimetiltransferasa, y entonces esta catecolamimetiltransferasa degrada la dopamina en una cosa que se llama 3-metoxitiramina y ya no tiene efecto biológico. Entonces se ha demostrado científicamente que si tú tienes mutado ese gen y no fumas marihuana, no desarrollas esquizofrenia. Esas son las personas que no consumen marihuana normales. Las que tienen el gen mutado, los dos genes mutados, no consumen marihuana, no desarrollan la enfermedad. Pero si tienes un gen mutado y consumes marihuana, aumentas la incidencia de aparición de la esquizofrenia. Y si tienes los dos genes mutados, aumentas considerablemente la aparición de la esquizofrenia. Esto quiere decir que la esquizofrenia no nada más es la aparición de los genes, que la que te va a determinar eso, sino factores ambientales. Y lo más interesante es que de todos los factores ambientales que existen, el único factor que se ha demostrado científicamente que desencadena la aparición de la esquizofrenia en individuos que son susceptibles genéticamente a esta enfermedad es el consumo de cannabis. Fíjate qué cosa más interesante. La siguiente, por favor. Bueno. A ver, anterior. La otra. Ok, perdón. Fíjate, pero esto es muy interesante, Fíjate, esta gráfica la transporté yo haciendo varios estudios, no la encuentras fácilmente. Y esto que vemos aquí es de 1960 al 2020, ¿no? Y está por 1970, 80, 95. Entonces, esta raya azul indica el porcentaje de esquizofrénicos que hay en el planeta. Y desde que el hombre es hombre, igual en cualquier sociedad, el 1% de los hombres, 1 de cada 100 es esquizofrénico. O sea, esa es una constante. Ahora, fíjate bien, si el cannabis realmente produce esquizofrenia, en los 70s hubo un consumo anormal de cannabis en los Estados Unidos, como no se ha dado nunca en ningún otro país,
y sin embargo la incidencia de esquizofrenia no se modificó. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto que puntualizan estos estudios? Estos estudios demuestran que el cannabis produce esquizofrenia, pero única y exclusivamente en sujetos que tienen los genes para desarrollarla. ¿Sí me explico? Y hay estudios muy interesantes donde observan en chavos que consumen cannabis, chavos que no consumen cannabis, que desarrollan esquizofrenia, y lo que se ha observado es que aquellos que consumen cannabis tienen un cuadro psicótico, su primer cuadro psicótico, 3 años antes de los chavos que no consumieron marihuana. O sea, consuman o no consuman cannabis, van a desarrollar el cuadro psicótico, y eso es interesante. Ahora, vamos a la siguiente cuestión. Ahora, ya que se ha mencionado tanto el cannabis, la pregunta que tendríamos que hacer es por qué el cannabis induce o facilita la aparición de cuadros psicóticos en personas que son susceptibles, y por qué se le achaca al cannabis, a un producto del cannabis, en este cuestión al cannabidiol, el CBD, como un fármaco que es buenísimo para tratar los cuadros psicóticos. Y primeramente te vamos a enseñar esto. Fíjate bien, las plantas de cannabis son únicas en el mundo, son únicas en el mundo porque tienen una enzima que se llama la geranil pirofosfato o olivetato sintasa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú te acuerdas que en la síntesis de colesterol se forma un compuesto intermediario que se llama el geranil pirofosfato? Las plantas lo producen, pero por otra vía metabólica, pero es geranil pirofosfato. Y ese geranil pirofosfato se une con un ácido que se llama óxido olivetólico, que es el que te estoy presentando en rojo, y se forma un compuesto que se llama ácido cannabigerólico. El famoso CBGA, el ácido cannabigerólico. El ácido cannabigerólico es el precursor de todos los fitocannabinoides que producen las plantas de cannabis. Todas las plantas de cannabis, al menos las que crecen naturalmente, tienen 3 sistemas enzimáticos donde convierten al ácido cannabigerólico en ácido cannabicroménico, ácido tetrahidrocannabidiólico y ácido cannabidiólico. Estos 3 productos, nada más por el contacto con la luz natural, se oxidan y se convierten en cannabinocromanemo, en el famoso THC y en el CBD, en el cannabidiol. Dependiendo de las características donde está cultivada la planta, la altitud, la temperatura, la humedad y todas esas pendejadas. Entonces te decía que el cannabinocromanemo da un fitocannabinoide muy interesante que se ha estudiado poco, que es el cannabis, el CBD, ¿no? Y los pocos estudios que se han demostrado, que se han hecho para estudiar esto, demuestran que tiene unas propiedades analgésicas que no han sido exploradas, ¿no? Eso se los pongo ahí para esta cosa. Bueno, en condiciones normales, fíjate bien, en condiciones normales, el rendimiento, el fitocannabinoide que más producen todas las plantas silvestres de cannabis es el THC, y se calcula que el 3% de lo que es la planta es THC. El segundo fitocannabinoide más importante es el CBD, y es el cannabidiol, y desde lo que se produce es el 0.3%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una planta que pesa 100 gramos, solamente 3 gramos corresponderían al THC, y unos 300 miligramos al cannabidiol. ¿Sí me explico? Ok, entonces fíjate qué cosa más interesante. Si un cigarro de marihuana pesa más o menos medio gramo, ¿no? Se ha estudiado mucho cuánto pesa un cigarro promedio. Si tú haces un cigarro de marihuana con cannabis normal, y pesa medio gramo, quiere decir que la cantidad de THC que tiene un cigarro de marihuana es de 15 miligramos. Y esos 15 miligramos bastan para poner moto a cualquiera, ¿no? Entonces, lo comento porque se han hecho nuevas variedades de plantas, y hay plantas que dan un rendimiento de 30 miligramos de THC. Entonces, si tú echas un cigarro de marihuana con ese tipo de plantas, te estás metiendo 150 miligramos de THC, o sea, cantidades realmente intoxicantes, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Ok, rápidamente te voy a platicar detalles importantes. La planta de cannabis ha sido poco estudiado científicamente, o al menos en épocas recientes empezó su estudio científico, porque ha sido muy proscrita o fue muy prohibida a lo largo del siglo XX.
y fue prohibida por cuestiones con la producción de cáñamo, que es la fibra que producen las plantas de cáñamo, de donde se sacaba antiguamente el papel, se hacía la ropa y se hacían las velas de los barcos y un montón de cosas. De eso no vamos a hablar. Entonces, esta prohibición implicó que no se estudiara durante el siglo XX prácticamente nada del cannabis. Pero lo más interesante es que si tú te pones a ver en la historia de la humanidad, la morfina fue aislada más o menos en 1810. La cocaína, la que viene en las hojas de coca, fue aislada en 1830. Y se descubrió que el THC, el tetrahidrocannabiol, el compuesto que pone marihuana a la gente que tiene el cannabis, apenas en 1964 por el sabio israelí Raphael Mechoulam. Lo interesante es que a finales de los 90, un grupo de investigadores en Estados Unidos demostraron que el THC se une a receptores específicos para THC en el cerebro de los mamíferos. Y entonces esto plantea una pregunta: si hay receptores en las neuronas en las que se les pega el THC, es porque estos receptores existen para que el hombre haya diseñado una planta de uso recreativo y se pusiera marihuana, o es que esos receptores están siendo activados por un neurotransmisor endógeno que funciona como si fuera el THC. Para no hacerte la cardíaca, el mismo Raphael Mechoulam y el descubridor de los receptores de cannabis, William Devane, junto con Mirjanus, descubrieron que el cerebro produce sustancias que se unen a estos receptores que son activados por THC, y estos receptores se pusieron a llamar receptores para cannabinoides. Los dos principales endocannabinoides que produce el cerebro es la araquidoniletanolamina, cuyo nombre coloquial es anandamida, que en sánscrito quiere decir éxtasis, y el otro es el araquidonilglicerol o SAG. Observen un detalle muy importante: todos los endocannabinoides que tiene el cerebro derivan de esta estructura en azul, que es el ácido araquidónico, que es un bilivulgar ácido graso. Y entonces, en este caso, el ácido araquidónico está unido a un glicerol y forma el 2-araquidonilglicerol, y cuando se une a una etanolamina forma la araquidoniletanolamina. O sea, son estructuras de una simplicidad biológica tremenda, los endocannabinoides. Ahora, la siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a entrar qué es lo que hace, qué onda con el sistema endocannabinoide. Y tú sabes que en el cerebro tenemos un montón de neuronas. Y todas las neuronas, fíjate bien, todas las neuronas generan señales eléctricas que viajan desde el soma de las neuronas. Esto sería el soma de una neurona más detallado, y estos serían como antenas que se llaman dendritas. Bueno, la señal eléctrica que se genera en el soma viaja a través del axón hasta la terminal sináptica, donde se libera neurotransmisor, y este neurotransmisor activa receptores que están en el soma, en las dendritas, y se genera otra nueva señal eléctrica en la neurona vecina. Entonces esto implica que la señalización en el sistema nervioso central va de una neurona, la que llamaríamos presináptica, a una neurona postsináptica. Y si esta libera el neurotransmisor, esta sería la neurona presináptica y esta sería la postsináptica, etcétera. Entonces, eso se ha tomado así como dogma de neurociencias, que la señalización siempre ocurre de la neurona de la terminal sináptica hacia el soma, hacia las dendritas. Pero en 1989, una investigadora que se llama Isabel Llano hizo un descubrimiento que violaba los principios de la neurociencia, y cuando publicó sus resultados no fue, ¿cómo se llama? No fue valorada por la raza en ese momento. La siguiente. Ahí está. Fíjense, ¿qué es lo que hizo Isabel Llano? Esto que te estoy presentando en verde es una neurona de la corteza del cerebelo, que se llama neurona de Purkinje, y esto que estoy pintando aquí chiquito es una neurona que se llama basket célula en canasta, que libera un neurotransmisor que inhibe a la neurona de Purkinje. Entonces, fíjate bien, si estimulaba a esta chava eléctricamente esta neurona, activaba la neurona, la señal eléctrica viaja, libera el neurotransmisor, y ese neurotransmisor activa receptores que producen corrientes inhibitorias. Si yo vuelvo a analizar, a estimular esta neurona, se vuelve a producir otra corriente inhibitoria, y si lo vuelvo a hacer, tengo otra corriente inhibitoria. Nada nuevo bajo el sol. Pero lo que hizo Isabel Llano fue un experimento muy extraño, porque ahora, en lugar de estimular primero a la célula en canasta, estimuló directamente a la célula de Purkinje.
Y ella observaba que cuando se estimulaba la célula de Purkinje aumentaban las concentraciones de calcio en el soma. Ahora fíjate qué cosa más interesante. Si ahora, previamente estimulada la célula de Purkinje, agarra y activa la célula en canasta, se libera GABA, pero las corrientes que se producen son de menor amplitud, o sea, el efecto es mínimo. Ella hizo estudios de electrofisiológicos en donde demostró científicamente que la neurona de Purkinje liberaba de manera retrógrada una sustancia que bloqueaba la liberación de neurotransmisores de la célula en canasta. Y esto pasó así prácticamente desapercibido. Ahora, en esa época se descubrieron los receptores para endocannabinoides, y a una investigadora, Raquel Wilson de la Universidad de Harvard, se le ocurrió un experimento bien interesante. Pero bueno, Raquel Wilson no lo voy a platicar aquí, pero ella descubrió que las sustancias que se producían cuando se estimulaba la neurona postsináptica eran endocannabinoides que activaban receptores para endocannabinoides que estaban en la terminal sináptica y se liberaban el neurotransmisor. Esto es muy interesante porque se ha demostrado que los receptores en el cerebro, en el sistema nervioso central, más abundantes no son receptores para glutamato, GABA, adrenalina, serotonina. Los neurotransmisores más abundantes en el cerebro son los receptores CB1 para endocannabinoides, porque prácticamente existen en las terminales sinápticas de todas las neuronas y controlan la propagación del neurotransmisor hacia la neurona postsináptica. ¿Cómo la ves? ¿La siguiente? Bueno, aquí te platico rápidamente, ¿no? Si se libera el neurotransmisor de la terminal sináptica, se activan receptores, se aumentan los niveles de calcio, y estos niveles de calcio activan enzimas que producen los endocannabinoides, ¿no? La anandamida y el 2-araquinoglicerol. Estos endocannabinoides activan un receptor que está en la terminal sináptica, que al activarse cesa la liberación del neurotransmisor. Pero aparte de este receptor CB1 para endocannabinoides, existe un transportador en la terminal de la neurona presináptica que agarra los endocannabinoides y los internaliza para que sean degradados dentro de la terminal. Y de esta manera, la transmisión endocannabinoide pues hace un mito en neurociencias, porque viola totalmente los principios que se habían establecido sobre la señalización en el sistema nervioso y el flujo de información. ¿La siguiente? Ok, bueno, entonces fíjate la siguiente cuestión, ¿no? Se ha descubierto por muchos estudios que los dos fitocannabinoides más importantes o más abundantes de las plantas de cannabis son el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol, y los efectos que tienen son completamente diferentes, ¿no? Entonces, en este momento está más que demostrado científicamente, porque así es, o sea, de forma irrefutable, artículos del New England Journal of Medicine, la revista de medicina más importante del mundo, y tal vez la revista en términos de biología, de estudio de biología, de más peso, y se ha demostrado que hay síndromes pediátricos como el síndrome de Dravet y el de Lennox-Gastaut, en donde los niños sufren crisis epilépticas, 5, 10, 15, 20, 30 crisis epilépticas al día, y la mayor parte de estos niños, les des el antiepiléptico que les des, no les quita la crisis epiléptica, y después de cada crisis epiléptica se pierden muchas neuronas, ¿no? De manera que si tú dejas a un niño con epilepsia una tras otra, esa pobre criatura va a estar demenciada a los 15, 20 años. Bueno, demostrado científicamente, el único fármaco que tiene efecto, que se usa en todo el mundo, menos en México, para tratar a los niños con estos síndromes pediátricos tan horribles, es el CBD, ¿no? Y los principales estudiosos, las principales personas que estudiaron el CBD o propusieron que el CBD tenía propiedades farmacológicas muy importantes en el sistema nervioso central son Antonio Suárez y Isaac Carniol de la Universidad de San Paulo, Brasil. Ellos son prácticamente los pioneros en el estudio científico del CBD. La siguiente, por favor. Bueno, entonces fíjate qué cosa más importante. Si tú te metes a PubMed y buscas los artículos científicos en donde se haya estudiado el efecto del CBD para tratar esquizofrenias o esquizofrénicos refractarios a tratamientos farmacológicos convencionales, te vas a dar cuenta que ha ocurrido un crecimiento exponencial en el número de personas que investigan el efecto del CBD en la esquizofrenia en todo el mundo. Ahora, la siguiente, por favor.
Bueno, esto nada más lo pongo como pues algo muy lamentable para que nos demos cuenta qué jodida está nuestra clase política, ¿no? Esto es en serio, esto como traerle esto, ¿no? Bueno, los senadores en una legislatura, en 2016, se convencieron que todas las propiedades terapéuticas que tiene la planta de cannabis se deben al THC, al tetrahidrocannabinol, al compuesto que pone marihuana a las personas, y desde ahí se hacen todos los desmadres en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Qué triste, ¿no? Tener una clase política tan pobre, ¿no? La siguiente, ¿no? A ver si no me... No, eso no lo voy a decir, ¿no? Bueno, ahora fíjense bien rápidamente. Les voy a platicar lo que hacemos en el laboratorio, los abordajes que hemos hecho en el laboratorio para demostrar que el CBD, dónde actúa el CBD o dónde puede actuar el CBD para disminuir los episodios psicóticos. Y entonces, fíjense bien, les voy a platicar una cuestión bien importante. En el cerebro tenemos una estructura que es el tálamo. El tálamo es muy interesante porque todo lo que percibimos del medio, por nuestros órganos de los sentidos, hace escala en el tálamo y del tálamo pasa a la corteza cerebral. Entonces lo interesante es que en el tálamo hay una parte motora, hay una parte auditiva, una parte visual, que proyecta a las partes visuales, auditivas, etcétera, etcétera. O sea, está ordenado todo en el tálamo. Y también es muy interesante porque el tálamo permite que se activen prácticamente al mismo tiempo dos regiones de la corteza cerebral prácticamente, ¿cómo se llama? Prácticamente alejadas. Actúa como si fuera un satélite. Y fíjate bien, manda, tú piensas en este momento en un oso de peluche, ¿no? Generas el presente del oso de peluche, pero inmediatamente visualizas el oso de peluche, porque en el momento que generas la idea del oso de peluche en la corteza prefrontal, lo visualizas porque también se une la corteza occipital donde está se integra la visión, y esto lo hace el tálamo rápidamente. No es lo mismo mandar una señal de aquí a acá que mandar una señal como si fuera un satélite. Entonces el tálamo juega un papel muy importante. La actividad de la corteza cerebral en condiciones normales depende de cómo esté sincronizando la información del tálamo de diferentes partes de la corteza. Bueno, entonces fíjate lo más interesante. Todas las neuronas que tiene el tálamo, son neuronas excitatorias que vienen del neurotransmisor glutamatérgico, o el neurotransmisor glutamato, que es excitatorio de la corteza cerebral. Todas las neuronas que están en el tálamo son tálamo corticales porque afectan a la corteza. Pero en el tálamo hay un núcleo totalmente atípico, que es el núcleo reticular del tálamo, que es el único núcleo del tálamo que no proyecta a la corteza cerebral. Las neuronas del núcleo reticular del tálamo liberan el neurotransmisor GABA, cosa muy diferente a lo que hacen las otras que liberan el glutamato, y ese neurotransmisor GABA inhibe a las neuronas talamocorticales de tal manera que controlan la información. Un ejemplo, tú ahorita me estás oyendo, me estás viendo, estás pensando, porque las vías auditivas, visuales, están permitiendo que pase la información directamente a la corteza. Pero si yo te digo en este momento con qué pompa te estás más apoyando, en este momento te vas a dar cuenta que estás más apoyado con una pompa u otra. Y eso porque en ese momento el reticular del tálamo permite que se pase la información de la sensitiva hacia la corteza, y le des importancia a esto. O sea, juega un papel muy importante, ¿no? Todas las neuronas del tálamo tienen dos tipos de actividad eléctrica. Del reticular del tálamo tienen dos tipos de actividad eléctrica. Tienen un disparo que llamamos tónico, y ese disparo tónico ocurre cuando estamos en vigilia, cuando estamos despiertos. Fíjate qué interesante. Y luego la actividad eléctrica de esas neuronas del reticular del tálamo se modifica y empieza a producir ráfagas. O sea, produce muchos potenciales de acción, se apaga, se vuelve a prender, se apaga, pero cuando produce disparo en ráfagas, nosotros estamos en etapas de sueño profundo y tenemos pérdida de la conciencia. Lo interesante es que cuando metes a una persona a anestesia general, hay estudios que indican que las neuronas del núcleo reticular del tálamo empiezan a rafaguear, y al rafaguear hace que todas las neuronas talamocorticales rafagueen. O sea, todo el tálamo, cuando estás dormido, empieza a rafaguear. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, muy interesante. Mira, aquí te pinta el display. Este sería el disparo tónico que ocurre en vigilia, y esto sería
el disparo en ráfagas que ocurre durante las etapas del sueño profundo. Como las neuronas del núcleo reticular del tálamo liberan el neurotransmisor inhibitorio GABA, apagan a las neuronas talamocorticales, y las neuronas talamocorticales al apagarse bajan tanto el voltaje de membrana que activan a unos canales que hacen que empiecen a rafaguear. Y entonces empieza a rafaguear también la corteza cerebral. Si tú tomas un electroencefalograma en una persona, en cualquier persona de las que esté ahorita oyendo esta clase, tú observarías que tienen un patrón de ondas electroencefalográficas de un ritmo de ondas alfa-beta. Es decir, son ondas que ocurren de unas 5 o 6 ondas por segundo. Aquí en este intervalo, o 5 o 10 ondas por segundo. Pero aparte, esas ondas son de muy poca amplitud, porque cuando estás despierto, las neuronas hay unas que se están prendiendo, desapagando, que se van a prender, etcétera, etcétera. Pero cuando estás en etapas de sueño profundo, cuando estás súper dormido, que pierdes la conciencia, si tú tomas el electroencefalograma en esa misma región donde antes había registrado en vigilia las ondas alfa, observas las ondas delta, que son de gran amplitud y son de muy baja frecuencia, de 1 a 4 Hz. Se pondrá una o 2, 3 o 4 de estas por segundo. ¿Por qué ocurren esas ondas delta? ¿Por qué son tan grandes todas las ondas delta y son de tan baja frecuencia? Por una sencilla razón, porque al rafaguear las neuronas del reticular del tálamo, hacen que rafaguen todas las neuronas talamocorticales al mismo tiempo y se prenden todas las neuronas corticales. Se vuelven a apagar, mientras está hiperpolarizando el voltaje de membrana, vuelve a rafaguear el reticular del tálamo y se vuelven a producir las ondas talamocorticales, las ondas delta. Quiere decir que durante el sueño profundo el cerebro está haciendo la onda. Todas las neuronas de toda la región del cerebro se apagan al mismo tiempo, se prenden al mismo tiempo, se prenden al mismo tiempo y se apagan al mismo tiempo. Eso es el sueño profundo. Y cuando ocurre ese patrón de actividad eléctrica, el rafagueo de las neuronas talamocorticales o del reticular del tálamo, tenemos pérdida de la conciencia. Todos los anestésicos que se usan en la práctica clínica, los anestésicos generales, independientemente de su mecanismo de acción, inducen el disparo en ráfagas en las neuronas del núcleo reticular del tálamo. Aunque el pinche Goodman y Gilman no te diga eso, compadre. La siguiente. Bueno, entonces hay un detalle antes de irme. Resulta que las personas que tienen cuadros psicóticos, que tienen esquizofrenia, cuando tienen los signos positivos, si tú tomas un electroencefalograma, aparecen ondas delta en la vigilia. ¿Cómo la ves? Interesantísimo, ¿no? Pero también si tienes una persona que no es esquizofrénica, que se atascó metiéndose un montón de anfetamina, coca o ácidos y tiene un cuadro psicótico, si tú le tomas un electroencefalograma, aparecen ondas delta. ¿Cómo la ves, compadre? Bueno, la siguiente, por favor. Entonces quiere decir que las neuronas del núcleo reticular del tálamo se han de poner a rafaguear. Ahora fíjate bien, entrando en el materia de lo que nosotros hacemos, esta región es el corte coronal y esto que estás observando aquí es el núcleo reticular del tálamo. Entonces, es muy interesante porque esto que estamos observando aquí es marcaje para el RNA mensajero del núcleo reticular del tálamo. Es decir, marcaje para el receptor CB1 del núcleo reticular del tálamo. Quiere decir que las neuronas del núcleo reticular del tálamo expresan receptores para endocannabinoides CB1. La siguiente. Ok, entonces fíjate bien, en el laboratorio nosotros hicimos registros en vivo en roedores y analizamos la actividad eléctrica de las neuronas del reticular del tálamo. Ya observamos que la actividad eléctrica de las neuronas del reticular del tálamo no se aprecia muy bien así, tiene determinada frecuencia. Cuando nosotros aplicamos directamente este compuesto que es el 55-212-2, que es un agonista de los receptores CB1, que actúa como si fuera THC, nosotros observamos que aumenta la frecuencia de disparos del núcleo reticular del tálamo, pero no nada más eso, observamos que aumenta el índice de ráfagas, las neuronas rafaguean más. Entonces, si estamos asumiendo que en la etapa de los episodios psicóticos ocurre un aumento de disparo en ráfagas en las neuronas reticular del tálamo, pues observamos que la activación de los receptores CB1 aumenta este tipo de actividad y probablemente eso esté ligado a la aparición de brotes psicóticos en personas que tienen esquizofrenia.
resultado que estamos apenas elaborando para hacer una publicación, no nos hemos presentado, pero pues veamos, ¿no? Bueno, y los hizo el gran Charlie, ¿no? El Charlie Aguirre, que es muy religioso. La siguiente, ok, la siguiente, ok. Bueno, entonces fíjate bien, el CBD tiene efectos antipsicóticos, se han demostrado en muchos artículos. El 30% de los esquizofrénicos son refractarios a cualquier fármaco. Le des el antipsicótico que les des, ya sea de los no ortodoxos, no le quitas la crisis psicótica. Y hay estudios en los 90s, en el 2010-2020, que demuestran que el CBD mejora notablemente la evolución de la psicosis en esas personas que son refractarias a fármacos convencionales. Lo interesante es que en la UNAM, en el CIMESTAR, unos investigadores hicieron un experimento bien padre. Fíjate bien, hay unas epilepsias del lóbulo temporal que no se pueden manejar farmacológicamente, y entonces se hacen tratamientos pues, muy rudimentarios en donde les vuelan la parte del lóbulo temporal, que es el foco epiléptico. Al volarles eso, tienen un montón de pérdida de funciones, ¿no? Sobre todo con la memoria. Pero lo interesante es que esos cortes de cerebro que hicieron en estos epilépticos, en lugar de tirarlos, los rebanaron e hicieron marcajes para ver dónde se pegaba el cannabidiol. Y estos investigadores descubrieron que el cannabidiol no se pega a receptores para cannabinoides, sino se pega a receptores para serotonina 5-HT1A. Entonces, considerado lo siguiente, ¿sí? Nosotros nos pusimos a estudiar qué es lo que hace si tiene efectos antipsicóticos, ¿cómo se llama? La activación de receptores 5-HT1A, que es lo que hace el CBD. Nosotros fuimos a explorar si en el núcleo reticular del tálamo la activación de los receptores 5-HT1A modifica la presencia del disparo en ráfagas. Pero para esto hay un detalle muy importante. La serotonina activa en condiciones normales a los receptores 5-HT1A, pero fíjate bien, el cannabidiol activa también a los receptores 5-HT1A, pero no como con la magnitud que los activa la serotonina. A este tipo de fármacos, en la farmacología se les dicen agonistas parciales, y un agonista parcial funciona como si fuera un antagonista de los receptores 5-HT1A para fines prácticos. Entonces, si esto es cierto, nosotros consideramos en nuestra hipótesis que la serotonina, al activar los receptores 5-HT1A, deben aumentar el disparo en ráfagas de las neuronas. Y fíjate bien lo que pasa, ¿no? La siguiente. Esto es la siguiente, esta tengo que puse después. Bueno, entonces fíjate bien, nosotros registramos neuronas del núcleo reticular del tálamo, este es el spec que ponemos, y esta es la actividad eléctrica clásica de una ráfaga de reticular del tálamo. Esta sería la actividad eléctrica de una neurona talamo-cortical, ¿no? Muy diferentes. La siguiente, por favor. Entonces, fíjate bien, nosotros lo primero que hicimos fue poner fluoxetina, que es un bloqueador del recapturador de transporte de serotonina, y esto implica que si tú pones fluoxetina, aumentas los niveles de serotonina, ¿no? Y mira qué cosa más interesante, la serotonina tiene dos efectos importantes, la fluoxetina tiene dos efectos importantes. Inhibe la actividad eléctrica de las neuronas, pero al inhibirla, hiperpolariza el voltaje de membrana e induce el disparo en ráfagas. Esto es un índice de ráfagas, y este punto 3.4 quiere decir que de 100 potenciales de acción, 40 potenciales de acción pertenecen a una ráfaga. Pero si tú pones fluoxetina para que aumentes los niveles de serotonina, aumenta el disparo en ráfagas, o sea, induce el disparo en ráfagas de serotonina. Y si tú aumentas la dosis, también tienes un efecto así. No hubo diferencias entre 2 de 10 y 100 picomolar, ¿no? La siguiente. Entonces, la serotonina hace exactamente lo mismo que hace la fluoxetina, ¿no? Pero al mismo tiempo también disminuye el disparo en ráfagas, porque cuando se polarizan estas neuronas aumenta la actividad eléctrica. Ahora fíjate la siguiente cuestión, y esto está hermosísimo, ¿no? Si tú pones un agonista de los receptores 5H de PAT
tú observas que también se apagan las neuronas, pero aumenta el disparo en ráfagas. Quiere decir que la serotonina tiene este efecto por activar receptores 5-HT1 de manera tónica en el reticular tálamo. La siguiente. Y si tú pones el antagonista, que es como debe actuar el CBD, fíjate bien, si tú pones el antagonista, que en este caso es un favor que se llama el güey, si quién sabe qué, tú observas que disminuye el índice de ráfagas y aumenta la frecuencia del disparo. ¿Sí? Es decir, y lo más interesante es que puedes antagonizar el efecto. Si tú pones si activas el receptor 5-HT1A y pones el antagonista, la frecuencia aumenta, y se revierte el efecto de la activación del receptor 5-HT1A. Entonces, lo que estamos haciendo, voy a decir lo que estamos haciendo, es ahorita trabajos incipientes en aplicar el CBD. El CBD nos debe dar este tipo de respuesta. ¿Cómo la ves? Entonces, quiere decir que los efectos antipsicóticos del CBD deben estar muy ligados a su interacción con receptores 5-HT1 en el núcleo reticular tálamo. Pero eso te mantendré informado después. ¿La siguiente? Ok, bueno, estas ya son otras mamadas, ¿no? Ya, ahí vamos a dejar la plática. Espero que te guste esta plática y le pongas like y me pongas te gusta. Y ya. Sí, pero ya se acabó.